Bueno, entonces, con nuestro tema del perfil de excelencia cristiana, hoy vamos a ver uno de los frutos de la acción del Espíritu Santo en nuestra alma, o en las almas de los cristianos, cuando acudimos a Él, cuando estamos conectados con Él. Uno de los frutos es la bondad, ¿verdad? La bondad, que también podría llamarse la amabilidad como consecuencia de la bondad, ¿verdad? Entonces, no sé si alguna vez pensaste qué te hace decir de una persona qué buena es. Y quizá no lo pensaste, lo puedes pensar ahora. Y las tres situaciones que podemos pensar, que nos puede ayudar a pensar, es que el hecho de ser una persona virtuosa, con virtudes, con valores, ¿verdad? Una persona que es coherente con lo que dice y lo que piensa. Después, como más acotado, una persona que hace el bien a los demás, ¿verdad? Que hace el bien a los demás. Y esto es lo más seguro, ¿verdad? Si te pones a analizar lo que hace una persona que te hizo decir eso, ¿verdad? Qué buena es, hace el bien a los demás. Y consecuentemente, para hacer ese bien a los demás, no piensa en sí misma, o piensa poco, o piensa menos en sí misma que lo que piensan los demás, ¿verdad? Y a medida que vamos avanzando en estos frutos de la acción del Espíritu Santo en nuestras almas, sale más evidente o más frecuente el hecho de que es una persona, la persona que tiene los frutos en sí, es una persona que no piensa en sí misma. Y es justamente el fruto del amor, ¿verdad? Del amor en sí, el amor en uno mismo, ¿verdad? El amor propio, bueno, ¿verdad? Y el amor a los demás. Por eso, un hecho muy importante para lograr esa bondad es calorías quemadas 55 kilos. Es que dejemos de pensar en nosotros mismos, ¿verdad? El que no piensa en sí mismo, decíamos que era otra posibilidad. Dejar de pensar en nosotras mismas como referencia de todo, o como referente, ¿verdad? Sino poner el centro en los demás, poner el qué necesita el otro, qué pide el otro, o la otra persona. Y para dejar de hacerlo, para dejar de mirarnos a nosotras mismas, lo mejor es ir mirando a los demás, llenándose de las necesidades de los demás. Ponerse en el lugar de los otros, que es la empatía. Sabemos que es esa virtud humana también, ¿verdad? Más psicológica, que es ponerse en el lugar de la otra persona, de cómo me gustaría a mí que me trataran, que me dijeran, que me hicieran. Y incluso llegar a preguntar a las personas, ¿qué puedo hacer por vos? ¿Qué necesitas? Y qué lindo sería, ¿verdad?, encontrarse con esta persona que tiene bondad, que hace esto. Bueno, entonces, ¿qué es la bondad? Es la inclinación a hacer el bien, la inclinación a hacer el bien a los demás. Hay personas que son más propensas, ¿verdad? O están más inclinadas a hacer a los demás el bien, ¿verdad? Otras nos tenemos que proponer, ¿verdad? Esa relación con las personas de respeto, de comprensión, de afecto.
viene Rosa, de tratar con deferencia, es una cualidad de la persona, ¿verdad? Una cualidad humana que mejor refleja la esencia humana, ¿verdad? Y como estamos a nivel espiritual también, ¿verdad? Mejor refleja a Dios, que es del cual nosotros participamos, ¿verdad? De su bondad infinita. Y también te decía que está relacionada con la amabilidad. Tenemos que acostumbrarnos a interpretar con benevolencia lo que hacen los demás, lo que vemos que hacen y lo que oímos de las personas. Esas personas que, esa frase, más que las personas que piensan, esa frase así tradicional que dice piensa mal y acertarás, es muy mala, ¿verdad? Porque en realidad tenemos que pensar bien de las personas. Alguna vez, ¿verdad? Nos llevaremos la mala acción de una persona, ¿verdad? Pero lo penoso sería que nosotros desconfiáramos de todos porque una me va a hacer daño o me va a hacer mal o me va a desear el mal, ¿verdad? O sea, lo bueno sería que realmente estemos interpretando con benevolencia, ¿verdad? Todo lo que oímos y lo que vemos. Y esto nos va, si todos viviéramos así, realmente sería el cielo, ¿verdad? No estaríamos en la tierra. Pero tenemos que luchar cada uno, ¿verdad? En el ambiente en el que estamos, cada persona, irradiar ese bien y ese pensar bien, ¿verdad? Esa benevolencia. Cultivar el arte de ser amables, ¿verdad? Es como una plantita a la que uno le riega, le abona, le habla incluso, ¿verdad? para que florezca, para que crezca. Así también nosotras tenemos que adornar nuestro modo de dirigirnos a las personas, ¿verdad? Nuestro modo de relacionarnos con las personas, no solo de dirigirnos, ¿verdad? Porque decíamos que era el tema de preguntarles, ¿verdad? ¿Qué necesitas que te haga? ¿Qué querés? ¿Qué puedo hacer por vos? ¿Verdad? Ante una situación determinada, ¿verdad? Evidentemente no vamos a ir con lógica, ¿verdad? No vamos a ir por la vida diciendo eso, sino que en situaciones específicas. Leí un libro, dos libros de los cuales te quería hablar, que son El arte de ser amables, y el otro es, ¿cómo se llama el otro? Se llama Cultivar el amor. Y cultivar el amor. Entonces, en este segundo libro que te decía, el autor, que es José Pedro Manglano, aconseja cinco actitudes para lograr esa amabilidad. Rosa, ¿podrías desactivar tu audio? Ahí está. Bueno, entonces, te decía que 5 actitudes para lograr esa amabilidad, esa bondad. Entonces, decía como título y como nos facilita para recordar, las 5 AES, ¿verdad? Decía, la alegría, la amabilidad, la aceptación ahora y aquí. Entonces, sobre todo hablaba en este libro de la relación entre varón y mujer, entre esposa y esposo,
¿verdad? Entonces decía que había que cultivar esas 5 AES, ¿verdad? AES porque empiezan con A, ¿verdad? Te habrás dado cuenta. Alegría, amabilidad, aceptación, ahora y aquí. Entonces la alegría, proponerse la alegría, no la alegría de que todo me salió bien, que eso a cualquiera le es fácil, ¿verdad? Sino el ver la botella medio llena y no medio vacía. El proponerse ver las cosas positivas de la vida, ¿verdad? El proponerse ver lo bueno de la gente, ¿verdad? Que también a veces nos pasa que nos puede pasar, ¿verdad? De que vemos lo negativo, de que nos quedamos en eso, de que nos llama la atención, ponemos como el énfasis, ¿verdad? En cosas que nos salen, que no están bien. Y hay personas que te habrás encontrado, ¿verdad? En el camino de la vida, personas que son así, ¿verdad? Y son desagradables, ¿verdad? No hacen amable la convivencia. Entonces, por eso, la alegría y junto con la alegría, junto o como manifestación de esa alegría, la sonrisa. La sonrisa que es sumamente necesaria para la vida, porque todos necesitamos tener caras sonrientes a nuestro alrededor. Y a veces no tenemos ganas. Entonces es cuestión de no estar pensando en nosotras mismas, en lo que me pasó, lo que no me pasó, o lo que quise y no conseguí, o lo que sea, sino en la otra persona. Entonces, si yo me siento en la otra persona, le voy a regalar una sonrisa. Después está la amabilidad, que ya hablamos un poco, pero que con un sentido, este autor lo decía, con un sentido como distinto a como lo solemos ver nosotras. Tomar o tener actitudes que hagan posible o más fácil quererme. ¿Qué puedo hacer para que sea más fácil quererme a mí? Para eso ser amable, tomar actitudes amables, ¿verdad? Frases amables, palabras amables. Para tener palabras amables tenemos que tener pensamientos amables, ¿verdad? Porque lo que pensamos es lo que decimos. Aceptación personal de mí misma, aceptarme como soy, luchando por ser mejor, y aceptar al otro como es, sin querer cambiarlo. Porque somos muy conscientes de que no vamos a cambiar a las personas, pero a la hora de la verdad, a la hora de encontrarnos con una cosa que no nos gusta de alguien, queremos que cambie. Queremos que cambie y nos empeñamos, aunque sea mentalmente, ¿verdad?, en hacer o en intentar o en querer que esa persona cambie. Aceptar ese defecto, si es posible, ¿verdad? Hay no sé, cosas muy malas que ya no se pueden aceptar, pero en general, algunas faltas, aceptarlas. Aquí, estar aquí y ahora, son los dos últimos que son como muy parecidos, ¿verdad? Estar en nuestra burbuja, digamos, ¿verdad? Ahora que estamos con el COVID, ¿verdad? Tenemos que estar en la burbuja, pero no estar mirando, comparando, ¿verdad? Que eso no es bueno, la comparación no es muy buena. Estar aquí en lo que tengo yo, ¿verdad? Aquí en lo que a mí me está sucediendo. Y el ahora, tan importante, vivir el presente, ¿verdad? No estar en el pasado ni en el futuro. El pasado ya no está, el futuro todavía no llegó, ¿verdad? Y el demonio, que existe, está empeñado en dejarnos en el pasado o tenernos en el futuro. Porque el presente es lo único real, es el único tiempo en el que podemos hacer las cosas, en el que podemos amar.
este tema que estamos enfocando, ¿verdad? La bondad en concreto, pero dentro del amor, ¿verdad? El único momento en el que podemos amar, el único tiempo en el que podemos amar es en el presente, ni en el pasado ni en el futuro. Y eso tenemos que tenerlo muy, muy, muy en cuenta a la hora de la lucha, ¿verdad? Por ser mejores. Después, unas reglas de amabilidad, que no debemos hablar mal nunca a nadie. A veces se nos escapa, ¿verdad? Pero no hablar mal a nadie, no hablar mal de nadie y no portarte mal con nadie, ¿no? Hablar mal de nadie, a nadie y no portarte mal con nadie. Reglas de la amabilidad, ¿verdad? Por supuesto que uno después puede pedir perdón cuando se equivoca. Y dice, reglas que nos pueden ayudar. Debes, dice, hablar amablemente a alguien cada día. Pensar algo amable de alguien cada día. Y tener un gesto amable con alguien cada día. Entonces eso va a hacer que nos vayamos entrenando en la amabilidad. Y hay unos medios para llevarnos bien con las personas. Y uno puede decir, qué difícil, ¿verdad? Es estar dispuesta a ceder ante ideas y planes o deseos ajenos. Y todo viene como consecuencia de ese no dejarse llevar por el egoísmo, ¿verdad? El pensar en el otro. Estar dispuesta a ceder ante ideas, planes y deseos del otro, de la otra o de las otras personas. Pero es que siempre voy a tener que dejarme de lado. No siempre, ¿verdad? Pero estar dispuesta, esa disposición interior ya te va a llevar a ser amable, a ser más amable la vida. Y convencernos de que podemos amar, de que Dios nos da esa capacidad, nos dio esa capacidad y nos sigue dando a medida que le tratamos, a medida que rezamos. Entonces, también unos consejos prácticos, aparte de lo que ya vinimos diciendo, para practicar la bondad. Plantearse como meta cada día, en nuestros ratos de oración, pensar, bueno, yo quiero ser amable, quiero imitar a Jesucristo en su modo de ser amable, y quiero tratar a la gente con amabilidad. Ser amable, ¿verdad? Ayudar a los demás, es lo que ya veníamos diciendo. Practicar la empatía, que también ponerse en el lugar del otro, pensar cómo sentiría el otro si yo le dijera tal cosa. Eso en el supuesto caso de que que estemos pensando cómo lo vamos a decir, ¿verdad? Escuchar a los demás. Cuesta encontrar personas que escuchen, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere hablar y decir y contar. No juzgar es otro modo de ser amable. Es otro modo de ejercitar la bondad, ¿verdad? No juzgar, no criticar, ¿verdad? No criticar hablando ni de pensamiento, ¿verdad? O sea, el juzgar hace que critiquemos, ¿verdad? Entonces, no criticar, ¿verdad? No juzguen y no serán juzgados, dice Jesús. Entonces, te animo entonces en esta semana a poner en práctica la bondad, ¿verdad? A poner en práctica esa bondad que ya tenés y que se tiene que ir, o tiene que ir, mejor dicho, aumentando, ¿verdad? Como asentándose en tu modo de ser, ¿verdad? Por supuesto me lo aplico en primer lugar a mí misma, ¿verdad? Que yo misma voy a hacer este esfuerzo, ¿verdad? De pensar en los demás en primer lugar, de hablar sin criticar, sin juzgar, poniendo en práctica estas cosas que fuimos viendo, ¿verdad? Para que cada vez estemos más parecidas
a ese Cristo, ¿verdad? Que es la bondad por excelencia, ¿verdad? Por excelencia, o sea, Él es la bondad de la cual participamos un poco o mucho, ¿verdad? Poco o mucho cada una, ¿verdad? Cada cristiano, ¿verdad? Que sigue a Cristo, por eso somos cristianos, y que de esa manera vamos a lograr atraer a las personas a nosotras, ¿verdad? A la vida cristiana, te iba a decir, ¿verdad? Atraerlas a Cristo. Pero para eso las tenemos que acoger, ¿verdad? Acoger y querer, ¿verdad? En definitiva. Entonces, ser amables, vivir la bondad, ¿verdad? Vivir esa profundidad en la virtud, en la bondad, en el amor. Y así vamos a ir siendo mejores personas. Y hasta ahí.